Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, hoy tenemos un excelente vivo en el cual vamos a estar hablando de las enfermedades inflamatorias intestinales, cómo reconocerlas, cómo tratarlas. Así que tenemos dos invitados de lujo, forman parte de la Sociedad Argentina de Gastroenterología, actualmente también están formando parte de la comisión directiva. Es el doctor Martín Toro, que actualmente se encuentra en Mendoza, y la doctora Josefina Chevers, que es médica de staff del Hospital Italiano. Así que bueno, vamos a ver de unirlos. Vamos, vamos a invitar a la doctora Josefina Chevers. Estamos buscando al doctor Martín Toro. Todavía no ubicamos al doctor Toro. Bueno, no, doctor Toro todavía no lo veo conectado. Ahí acabo de ver al doctor Toro. Vamos a enviar solicitudes. José, José, Buenas. Martín, José, ahí está. Ah, Chicos, Bueno, Bueno, ¿cómo está? ¿qué ¿qué tal? ¿Cómo dicen? andan? ¿Todo Bien, bien? bien, bien. Por suerte todo bien. Bueno, Vas a excelente. sufrir, Nacho. Nacho, vas a sufrir con nosotros, ¿eh? Somos una generación de poco Instagram y poco vivo de Instagram. El Sí. único, el único vivo que hice con vos, terminaste vos leyendo las preguntas, así que bueno, bienvenidos, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y desde la sociedad decidimos realizar este vivo por haberse tratado hace 2 días el Día Internacional de las Enfermedades Inflamatorias. Así que, y decidimos titularlo de Enfermedades Inflamatorias Intestinales, cómo reconocerlas y tratarlas, pero bueno, vamos a ir tocando una lista de temas. Así que, bueno, recién los presenté. Martín Toro, es médico de staff, su centro de gastroenterología este, en Mendoza, reconocido médico por dedicarse a la enfermedad inflamatoria en toda la región de Cuyo, y Josefina Echever es médica de staff, también pertenece al grupo de enfermedades inflamatorias del Hospital Italiano. Ambos también pertenecen a GADECU. Este, Aparte quería agradecer al Laboratorio AVI por permitirnos este evento y poder transmitirlo a través de YouTube. Así que va a quedar grabado también a través de YouTube y esperemos no cometer ningún error y que quede grabado también en Instagram. Así que bueno, chicos, bienvenidos. Este, mm, y si quieren, arrancamos con las preguntas. ¿Tienen algo para decir? No, Martín. agradecer a la sociedad por la invitación y a José, además de todo lo que dijiste y todos los galardones, una amiga y compañera en esta enfermedad que de hace muchísimo tiempo, así que hemos aprendido mucho de esto a la par. Así que un placer estar con ustedes. Sí, yo también. Muchas gracias por hacernos participar de esta semana tan importante para los pacientes y para nosotros. Y bueno, espero que nos divirtamos un poco y aprendamos entre todos ahora, un rato.
Yo no sé si ustedes recuerdan, pero el doctor Thor, la doctora Echever y junto con la doctora Moreno fueron becados ellos ya de muy jóvenes al Congreso Mundial de Gastroenterología que fue en Canadá, no sé si recuerdan. Ahí empezaban a mostrar sus, sus cualidades dentro de la gastroenterología ya de muy jóvenes. Bueno, Fue inolvidable, perdóname que te interrumpa, inolvidable porque dentro de la gente que estaba en el staff de eso se llamaba un programa de jóvenes gastroenterólogos, significa que éramos jóvenes en aquel momento, estaba una de las referentes mundiales en enfermedad inflamatoria, Severine Vermeire, que trabaja en Bélgica, y la verdad que para nosotros era increíble, era como estar con, no sé, te jugás al fútbol y estás con Messi en un congreso al lado tuyo explicándote, así que aquella experiencia fue muy buena. bien. Chicos, ¿por qué el 19 de mayo se celebra el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal? Bueno, José me la deja a mí porque conozco un poco el inicio de esto. Las sociedades científicas, una de las funciones que tienen es este tema de hacer visible algunas de las enfermedades y esto tiene un tiempo largo. Uno de los colegas y amigos de Brasil, Flavio Steinburg, ya había empezado con esta idea de visibilizar la enfermedad, concientizar a la gente de esto que era poco conocido, y en el año 2009 él empezó a través de la Asociación Brasilera, que en aquel momento tenía otro nombre, hoy en día se transformó en el GDIV, el Grupo de Estudio de Enfermedades, Dolencias Inflamatorias Intestinales de Brasil, que tiene un gran trabajo y que es el par nuestro de nuestro GADECU, de nuestro Grupo Argentino de Enfermedad de Crohn. En el 2009 lo propuso, en el 2010 se habló con las dos que eran las dos organizaciones más importantes, la Crohn's and Colitis Foundation de Estados Unidos y la EFCA, que es la de Europa. Quedaron de acuerdo en presentarlo y a partir del año 2011 queda institucionalizado como el Día Mundial. Empezaron con pocos países y al día de hoy tienen más de 50 países, tienen este día que en realidad simboliza un poco el hecho de hacerlas visibles y de concientizar a los médicos, a la población médica y a la población general sobre lo que son estas enfermedades. Así que así fue como surgió. Bien. ¿Y cuál es la magnitud de este problema? Bueno, a ver, yo creo que tiene varios aspectos muy, muy importantes. Creo que quizás la magnitud o uno de los mayores, digamos, desafíos que tiene la enfermedad inflamatoria intestinal hoy por hoy, creo que sigue siendo que podamos llegar un poco más temprano al diagnóstico, ¿no? Todavía hoy nos encontramos con pacientes que llegan ya con secuelas o con discapacidades que no tienen marcha atrás, y la verdad es que siempre los que nos dedicamos a la enfermedad inflamatoria tenemos como esta sensación de estar corriendo atrás de esta enfermedad, que no progrese, como que siempre nos va ganando un poquito. Creo que tiene que ver con varios aspectos, que el diagnóstico sigue siendo tardío, que muchas veces estos pacientes tienen muchas consultas hasta que llegan a algún especialista, maltratados o subdiagnosticados, muchas veces diagnosticados mal como colon irritable, y la verdad es que es como para nosotros como un gigante dormido que va dando muchas veces lesiones sin dar muchos síntomas, sin ser tan llamativo en su sintomatología, y eso hace que cuando nos enfrentamos a estos pacientes muchas veces el problema ya es muy grande y mucho más difícil de volver para atrás. Creo que hoy por hoy esta sigue siendo uno de los principales problemas en la enfermedad inflamatoria intestinal, cada vez más resuelto, cada vez se conoce más, pero sigue siendo un problema. Ok. Bien. Martín. No, agregar a eso que coincidió todo lo que dijo José, de que numéricamente ha ido creciendo. Es una enfermedad que la veíamos como muy rara y que a mí me he contado otras veces que cuando yo estudié en Mendoza medicina, creo que en los 6 años de carrera había una sola persona que era un muchacho que jugaba al básquet conmigo, pero al llegar al hospital Udaondo, cuando fui a hacer el primer día, teníamos, no sé, 5 o 6 pacientes internados, y que eso también se ha visto reflejado en el tiempo, ¿no? En Mendoza, cuando yo me volví al interior,
era una cuestión desde lo práctico que uno no pensaba que iba a haber tantas enfermedades inflamatorias como se ha visto. O sea, la magnitud del problema también la podríamos medir en números, en la cantidad de gente que veíamos antes con este problema y diagnosticado y lo que estamos viendo ahora. Bien. ¿Cómo podemos diagnosticar todo este problema? Vos decís Bueno, la enfermedad inflamatoria. Bueno, la verdad que sigue siendo un desafío. Lo primero que necesitamos es, creo, sospecharla. Por suerte, como decía Martín recién, cada vez es más conocida esta enfermedad y cada vez más todos los médicos estamos más alertas y las derivaciones suelen ser más precozes. Lo más importante es sospecharla. Y después hay que unir, es como un rompecabezas, ¿no? Hay que unir la clínica, algunos parámetros del laboratorio nos suelen ayudar. Hoy por hoy tenemos, bueno, la famosa calprotectina, que ya todo el mundo lo escucha, que a veces nos ayuda a aproximar el diagnóstico. La colonoscopía sigue siendo de muchísima utilidad en colitis ulcerosa y quizá el mayor problema es sospechar y diagnosticar la enfermedad de Crohn cuando afecta al intestino delgado, que suele ser lo que tiene un diagnóstico más tardío. Pero creo que lo más importante para poder diagnosticarla es sospecharla y tenerla en la cabeza, que creo que en eso hemos avanzado un montón. Como decía Martín, ha crecido muchísimo el diagnóstico, todavía nos faltan datos epidemiológicos fuertes, que en eso está trabajando Gadeco actualmente, como para ponerle un número a este problema, pero la verdad es que creo que la idea es que lo sigamos sospechando, ¿no? Que sigamos hablando de esto y sospechando y diagnosticando y derivando si uno tiene alguna duda. Ok. ¿Hay patrones de oro para tanto para la enfermedad de Crohn y para la colitis ulcerosa? ¿Con el estándar? Gold standard, Sí, no. como para que vean que esto no está preparado con Josefina, no quedamos de acuerdo quién va a ir a cada una de las preguntas. Entonces me mira como diciendo, contesta vos. No, claramente el problema que acá no nos pasa como en otras enfermedades que sabemos queremos hacer una serología para varicela y tenemos una cuestión específica para eso. Acá el patrón de oro no lo tenemos y esto es muy relevante porque cuando queremos hacer el diagnóstico ese juntar las piezas hace que muchas veces nos quedemos en la sospecha, lo que es una sospecha de enfermedad inflamatoria, la confirmación muchas veces, porque para eso los elementos de la anatomía patológica y nadie va a mandar a operar a un paciente para sacar un pedazo de un paciente que está con síntomas leves o moderados. Así que no lo tenemos. La sugerencia para los gastroenterólogos que estén viendo que sepan que esto siga siendo un desafío y que ese desafío a veces nos parece que nos pasa solo a nosotros y el otro día escuchamos a Ignacio Marín Jiménez, uno de los referentes a nivel mundial, que nos decía abiertamente, dice, yo a veces trato pacientes que creo que son colitis ulcerosa y después andan bien, no les doy nada y no sé si era una colitis ulcerosa o no. O sea, la incertidumbre es algo que debemos aprender a manejar y transmitírselo al paciente y que nosotros como médicos tenemos que saber que está. Así que Sí, lamentablemente nos encantaría tener un patrón de oro, no lo tenemos. Y sobre todo, perdón Martín, ¿no? Quizás los casos leves son los más difíciles de ponerle el sello, estas colitis por ahí segmentarias que nos dejan más dudas. Y lo que yo a veces le digo a los padres que a veces el gol estándar es el tiempo, ¿no? Y es lo que el tiempo, es la cronicidad lo que nos va a terminar de poner el sello muchas veces. Y bueno, en general, por suerte, las dudas son en los casos leves. Después, por supuesto, tenemos diagnósticos diferenciales importantes. En Argentina la tuberculosis sigue estando muy presente, el otro día también presentaron un caso súper interesante, así que bueno, nada, hay que saber manejar la incertidumbre en esta enfermedad muchas veces y poder transmitirla, digamos, con tranquilidad sin generar angustia, ¿no? bien. No sé si se me pasó, pero hablamos de la prevalencia de este tipo de enfermedades actualmente en la Argentina, más o menos. ¿Algo estimado? Sí, no, nos encantaría tener, y en eso es la importancia de que quienes se sumen a esta iniciativa del Grupo Argentino de Crónico Colitis Ulcerosa nos ayudan a poner el lápiz fino sobre cómo estábamos con eso.
no lo tenemos. Siempre hemos pensado que entre 40 y 70.000 cada 100.000 habitantes, que es una prevalencia intermedia entre lo importante que es en otros países. Fíjate que en Canadá están hablando de 1 de cada 100 pacientes, una cosa que es impresionante, y hay zonas de España en las cuales están hablando de esto, o sea, casi igual que la enfermedad celíaca. La verdad es que no, esta no es la realidad nuestra, o por lo menos no es lo que pensamos que está pasando acá, pero el número exacto no lo tenemos. En algunos momentos, en alguna oportunidad, la doctora Samueli, que todos la deben conocer porque ha sido la que nos enseñó un poco a todos y es una eminencia en el tema, en un momento evaluábamos esto entre 40 y 70 cada 100.000, pero bueno, lo sabremos pronto con el esfuerzo de todos. Bien. ¿Cuáles son las situaciones más frecuentes y qué tipo de síntomas o qué síntomas uno puede encontrar en este tipo de pacientes? Vamos por partes, si quieren. Si querés, para no pelearnos, cuando te la termines, decirle José, que por ejemplo decirte siempre José, y contesta No, José. no nos vamos a pelear por esto, Toro, no. No, la verdad es que síntomas muy variado. La verdad que depende de tantas cosas, ¿no? Si es un niño, a veces la única manifestación puede ser un retardo en el crecimiento, a veces puede haber simplemente, o no simplemente, pero anemia y no mucho más. En general, lo más frecuente en Argentina sigue siendo más frecuente la colitis ulcerosa, por suerte, en el sentido que es más fácil de diagnosticar porque es más evidente. Suele haber, bueno, por supuesto, diarrea, con moco, con sangre. Cuando es distal, recordar que a veces los pacientes están constipados cuando es muy cortita la enfermedad de la última parte del recto, y a veces los pacientes inclusive están constipados y solo tienen moco y sangre y no siempre hay diarrea. Los pacientes con enfermedad de Crohn del colon muchas veces tienen dolor, distensión, y son los que más fácilmente son confundidos con colon irritable. Así que la verdad que no nos ayuda mucho la clínica, siempre decimos esto, en la enfermedad inflamatoria no es tan soberana como en otras enfermedades, que son reflujo, hay otras enfermedades que es mucho más fácil. En la enfermedad inflamatoria es más complicado que un síntoma nos lleve al diagnóstico, excepto, como decían, la colitis ulcerosa con afectación distal es mucho más fácil. Después hasta hay manifestaciones extraintestinales, por ahí los pacientes, hasta un 30% de estos pacientes, recuerden que pueden manifestarse con artropatías, con lesiones en piel, uveitis, y a veces la manifestación arranca, de la enfermedad inflamatoria arranca por algo extraintestinal, así que bueno, la verdad que usamos mucho la palabra desafío, pero lo es. Muchas veces estos pacientes nos vienen derivados de otras especialidades, ¿no? Como para que no se peleen, vamos a preguntarle a Martín si tiene algo más que aportar. Eh, Pasando a escenarios puntuales y como para reafirmando lo que decía José, sí, la diarrea crónica que no le cierra, o sea, cuando te paras ante un paciente que te parece un intestino irritable, y a veces con datos de la clínica, que acá no olvidarnos de la clínica, la endoscopía no tengo la menor duda que es una herramienta muy buena, pero esa diarrea que no te cierra, que el paciente en la noche se tiene que levantar varias veces para ir al baño, esa diarrea acompañada con algún signo de respuesta inflamatoria sistémica, que tenés una PCR elevada, una eritrosedimentación elevada, esa diarrea que tiene una anemia que no tenía antes, o que el paciente tenía una forma de evacuar y que ha tenido el cambio, esas son las que tenemos que empezar a evaluar. La nueva herramienta que es la calprotectina fecal, que un poco, si bien no es perfecta, pero para dividir las aguas entre algo que puede ser orgánico y algo que no, son cosas que nos pueden ayudar en la práctica diaria. Y en otro escenario similar que no lo hemos hablado con respecto a la enfermedad de Crohn, además del tipo de diarrea, es el paciente que te llega con la fístula o enfermedad perianal, una fístula que no te ha pasado, te llega como gastroenterólogo porque ha pasado por varias etapas en las cuales no se ha resuelto. Este tipo de situaciones que parecen tan sencillas, en realidad han pasado por, en los estudios de centros que tienen experiencia o de lugares de experiencia en Europa, hasta 7 años sin diagnóstico. Entonces, yo mirando lo positivo, yo creo que en Argentina venimos trabajando hace tiempo, que tenemos mucha gente joven que está entrenada y que la comunidad de gastroenterólogos ya está alertada, digamos. Es que se nos puede y se nos va a seguir pasando, pero me parece que
ya no está como antes, como una enfermedad que no la conocíamos, y este tipo de actividades creo que ayudan mucho para eso. Bien. Ahí preguntan, dice, ¿cada cuánto tiempo se recomienda hacer una colonoscopia en pacientes en quienes se sospecha el diagnóstico? Bueno, cada cuánto tiempo no, digamos, por ahí un mensaje claro es la primer colonoscopia cuando se sospecha una enfermedad inflamatoria, esa es fundamental. Y es un motivo de lucha entre los colegas que son más eminentemente endoscopistas que clínicos. La sospecha de enfermedad inflamatoria es intentar hacer una descripción completa y tratar de llegar a Lilian, y aunque encontremos todo normal, sigue siendo la consigna intentar tomar biopsias de varios lugares de Lilian y de 5 lugares en el colon, ascendente, transverso, descendente, sigmoides y recto. Es una lucha, porque esta lucha tiene que ver con el esfuerzo, el tiempo que nos lleva, pero la verdad es que detectar esa primera endoscopia tiene muchísimo que ver con cómo voy a hacer la evaluación posterior. Cuando tenemos la endoscopia inicial, la índice, que no nos arroja esos datos, siempre nos podemos quedar con una colitis ulcerosa que fue parcialmente tratada y que cuando la tratamos cambia el patrón, ya deja de ser una enfermedad continua, entonces empieza a surgirnos, bueno, era un Crohn, era una colitis ulcerosa. Por lo tanto, la endoscopia inicial, la descripción es algo que creo que tenemos que seguir haciendo presión en la descripción, aunque no sepamos todos los scores, y en tomar biopsias, aunque sean sectores sanos. Se fue, José, no La quiere perdimos a contestar. José, No, la perdimos a no José. quiere, Eh, no quiere contestar. no, dame un segundo que la enganchamos de nuevo. Ahí, mientras tanto, Martín, mientras busco Sí, a José, ahí preguntan si se reciben pacientes derivados de reumatología por parte de reumatólogos con sospecha de enfermedad. sí en realidad me parece que el trabajo en conjunto con reumatología debería mejorar. Y esto tiene que ver con que los gastroenterólogos buscamos poco las manifestaciones extra. ¿Qué pasó, José? ¿No querías contestarte? No, no, no escuchaba nada y listo, me fui y dije ya me van a volver a llamar porque no escuchaba nada, no sé qué pasa. Bueno, estaba hablando de que los gastroenterólogos buscamos poco las manifestaciones extraintestinales. Cuando intentamos buscarlas, la verdad que nos sorprendemos, porque la descripción inicial del 15 al 20% de prevalencia termina siendo casi la mitad de nuestros pacientes, preguntarle por los dolores articulares, preguntarle por las lesiones de piel y por otras manifestaciones fuera del intestino aparecen más. Pero puntualmente con los reumatólogos, el ida y vuelta no es simétrico. Fíjate vos que nos ha pasado en los últimos años, a partir de las terapias biológicas, de las que probablemente después vamos a hablar algo, tener muchos seminarios en conjunto. Y cuando vas a una reunión de gastroenterólogos, son manifestaciones extraintestinales. Y cuando te invitan a los reumatólogos, son manifestaciones extraarticulares. O sea, es como que nos falta llegar a un punto de acuerdo. Eh, Ese trabajo creo que nos ayuda mucho a todos, sobre todo al paciente. Y creo que cuando las buscamos las encontramos. Realmente no, por lo menos a mí me cambió mucho de este alerta de buscarlas. Algo interesante que es un chivo, ¿no? Que el mes que viene vamos a tener una jornada intersocietaria justamente con la Sociedad de Reumatología, en el que va a ser formato caso clínico y toda la interdisciplina, la multidisciplina, la verdad que le estamos encontrando una vuelta interesante que tiene que ver con nuestra especialidad, así que justamente un poco de la mano de esta pregunta, que va a ser algo interesante. Ahí Edgardo hizo alguna pregunta, pero bueno, la vamos a dejar para cuando ya estemos metidos en tratamiento. Preguntan cuál es la edad de aparición más prevalente de ambas patologías.
bueno, la edad más prevalente sigue siendo entre la segunda y la tercera década, pero la verdad es que, bueno, ayer nomás tuvimos el miércoles y ayer estuvo toda la jornada con la gente de Más Vida, con los pacientes, y la verdad es que puede diagnosticarse a cualquier edad, desde muy chiquitos, que se llama esta nueva enfermedad, el Very Early Onset, hasta pacientes añosos. Tenemos pacientes de 80 años que se internan con diagnósticos de isquemia, de un montón, y son enfermedad inflamatoria, pero eh, clásicamente hay dos grupos, entre los 20 y 30 años el primero, y otro más cercano a los 50 y 60 años, ¿no? Pero en general la mayoría son pacientes jóvenes, pero se puede ver a cualquier edad. Bien. Eh, Ahora me voy a escapar un poco del libreto y les voy a preguntar como gastroenterólogo general. Eh, ¿qué utilidad le encuentran al ASCA, al ANCA, a, a la endoscopía, a la cápsula, digamos? ¿Qué valor le dan realmente primero al ASCA y al ANCA? O sea, tengo un paciente en el cual le hago una colonoscopía y tengo la sospecha de que tiene una enfermedad de Crohn y le pido laboratorio. ¿Qué utilidad tiene? ¿Qué sensibilidad? ¿Qué especificidad? Bueno, la verdad que el ASCA y el ANCA lo usamos muy poco en la práctica diaria. El ASCA, que es el antisaccharomyces cerevisiae, el ANCA anticitoplasma nuclear, son anticuerpos que son más frecuentes en la enfermedad inflamatoria intestinal, pero son muy poco específicos. Y tienen quizá, después Martín, quiero ver qué opinás vos, quizá uno de los lugares más, en los cuales uno más necesita esos marcadores es cuando tiene estas enfermedades de colon, que uno no le puede poner el segmentarias, que no sabemos si es un Crohn segmentario o no es una enfermedad inflamatoria intestinal. Y justamente en este grupo de pacientes, el ASCA y el ANCA no son muy útiles. El ASCA suele ser más positivo en la enfermedad de Crohn, que afecta intestino delgado, que es en general cuanto menos dudas tenemos, digamos. La sensibilidad varía en los trabajos, pero es de un 60, un 70%, pero hasta un 15% de los pacientes con colitis ulcerosa también pueden tener el ASCA. Y con el ANCA, que es más frecuente en la colitis ulcerosa, también puede encontrarse en la enfermedad de Crohn. Con lo cual, creo que la no presencia de estos anticuerpos no te descarta la enfermedad, y la presencia muchas veces te puede generar más incertidumbres que verdades. Aparte, bueno, a mí me pasa que por ahí vienen pacientes a ver con pedidos un ASCA que te da un valor positivo de 1 en 30, en pacientes con enfermedad colónica. La verdad que el valor diagnóstico es muy bajo. Hay trabajos que hablan que el valor de estos anticuerpos puede tener un rol en predecir el pronóstico. Los pacientes que tienen un Crohn definido, por ejemplo, la presencia de ASCA te puede predecir un peor pronóstico, pero en la práctica clínica, personalmente yo los uso muy pocos y menos para el diagnóstico de un paciente de cero, digamos. Por ahí, si tienen lugares en este subgrupo de colitis por ahí no clasificables, pero no suele ser muy útil. Me parece que ese un poco es el mensaje, y bueno, pues hay que hablar de cápsula, endoscopía, que es otro tema. No sé, Martíncho, vos qué opinás de los anticuerpos. No, coincido completamente, no los uso. Hay una sola situación en la cual estamos la mayoría desesperados, que es cuando tenés un paciente con una colitis grave y tenés que mandarlo a operar y te dicen el cirujano, bueno, pero ¿estás seguro que no es un Crohn y que no lo voy a operar y que no tendría que hacerle esta cirugía sino cambiar la técnica? En ese intento desesperado por tratar de caracterizar si es Crohn o colitis ulcerosa, muchas veces lo pedimos como para tener un elemento más de ver qué tipo de cirugía vas a usar. Pero la realidad es que coincido en todo lo que dijo José y no los uso en la práctica. La verdad que me fío mucho más de buscar todas las características fenotípicas de la enfermedad. Nos encantaría tener algún marcador, algo que diga que va más para uno o para el otro. Y pueden criticarme mucho por esto, pero el tema de ponerle el rótulo de Crohn o colitis ulcerosa no me parece tampoco una cuestión tan importante. A veces, si hablamos de Crohn, son como diferentes, muy diferentes los diferentes tipos de Crohn. Entonces, lo de las colitis indeterminadas, hay veces que prefiero mantenerlas como indeterminadas
y tratarlas como colitis o la zona afectada. Entonces, no creo que cambie mucho hoy en día el uso de ASCA y ANCA. Y bueno, de las otras tecnologías, por supuesto, la endoscopía digestiva es, la colonoscopía con ileoscopía es lo más parecido al gold estándar, que en realidad es el estudio mandatorio para hacer, y el avance con la endocápsula o con la videocápsula para poder ver el delgado y caracterizarlo desde lo que no podíamos ver, la zona ciega que teníamos cuando, por lo menos cuando empezamos nosotros en gastroenterología, mucho más Nachman, que empezó hace muchos años porque es mucho más grande que nosotros, pero bueno, creo que, que es algo que, José, si querés hablar sobre el rol de la endoscopia y la cápsula. Bueno, la endoscopía, sí, bueno, parece trillado decir de la importancia de la ileoscopía, de tomar biopsias de todos los segmentos, por lo menos 2 biopsias de cada segmento del colon y del ilion. La verdad que coincido que es lo más parecido al gol estándar, pero bueno, nos queda a veces el intestino del medio. La verdad es que la cápsula es útil siempre recordar que quizás, y esto, bueno, la gente que hace cápsula nos lo dice siempre, tratar de estar seguros que de tener un estudio de imágenes, idealmente una enterotomografía, una enteroresonancia, pero a veces con una tomografía común en la cual claramente no se ve una estenosis o dilatación y el paciente no tenga síntomas obstructivos, que es lo que contraindica la cápsula, puede ayudar a establecerlo. Es muy útil en pediatría lo usan más porque es menos invasivo, porque en general para ellos el diagnóstico todavía de Crohn es más difícil. La cápsula tiene un rol, no, digamos, la verdad que cuando uno tiene imágenes típicas de enfermedad de Crohn en una enterotomografía, en una enteroresonancia, no está indicado tener una cápsula. Quizás uno la pide en estos escenarios más complicados, ¿no? Como decía Martín, un paciente que uno tiene dudas si es cronocolitis y lo tiene que mandar a operar, es muy importante tener certeza que el intestino delgado esté bien con una cápsula. Hay algunos trabajos que hablan de la cápsula como un método útil para diagnosticar recaída precoz después de algunos tratamientos. Yo creo que lo bueno de la cápsula va a ser cuando no sea tan cara y cuando dispongamos de la cápsula, no me sale el nombre, ¿cómo es la cápsula que se da de prueba? ¿Cómo se llama? Patency. La patency. Eso, no me salió. Cuando podamos disponer de la patent y el paciente, si uno pudiera tener la certeza que la cápsula no se va a trabar, bueno, la verdad que para mí sería de elección para ver el delgado. Creo que cuando la patent esté disponible en todo, la vamos a usar mucho más en el inflamatorio intestinal. Justo habíamos mencionado a la doctora Moreno y ahí nos está mandando saludos a los tres, así que le mandamos saludos a Lali. A ver, como gastroenterólogo general otra vez y endoscopista, ¿qué ustedes o qué un especialista espera de un informe endoscópico y que diga, no puede faltar esto en la buena práctica de una endoscopía? Ya me hablaron de la intubación de la válvula ileocecal, pero algún tipo de scoring, alguna descripción, algo que diga, esta endoscopía no me sirve, necesito tal grado de calidad a la hora de una evaluación, tanto de una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa. Bien, ahí hay un dato que me parece muy importante. Es muy buena la pregunta y ahí en el chat preguntaron recién cuántas biopsias había que tomar. Vamos a empezar de atrás para adelante. Primero, para responder a quien preguntó, la verdad que al menos 2 biopsias de cada uno de los segmentos que dijimos, de los de ilion, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide y recto, aunque les parezca loco, porque yo trabajo con algunos colegas que dicen, pero si está todo normal y se ve perfecto, es que justamente certificar que no hay una lesión que sea parchada, aunque sea histológicamente, ya es una tranquilidad a la hora de decirle al paciente tiene o no tiene. Y decir no tiene creo que es una cuestión muy importante. Con respecto a los datos importantes, no necesitamos tener un scoring. El scoring lo podemos hacer, pero es muy importante que la persona que describa 2 cosas que son, parece una tontera, pero es difícil que lo logremos, es actividad y extensión.
Cuando hablamos de extensión es ver qué superficie es la que está afectada, qué parte está afectada. ¿Está solamente el ilion, colon ascendente, transverso descendente? ¿Está todo el colon afectado? Y la actividad no es lo mismo que vean una mucosa roja a que vean una úlcera profunda. Entonces, estas dos cuestiones de la score que quieran, pero que uno pueda leer después la endoscopía y saber qué actividad y qué extensión tiene la parte que estamos viendo, eso es quizás lo más importante. Hay criterios eh, cada vez más normatizados, como decir, lo mismo que nos pasó en endoscopía general, terminología estándar mínima, se está trabajando al respecto, estamos trabajando, hubo una iniciativa de la Organización de Crónica y Colitis Ulcerosa Europea, pero también lo estamos haciendo y lo vamos a tener en algún momento en nuestro grupo argentino de crónica y colitis ulcerosa para distribuir al resto de los endoscopistas. Bien. Preguntaron cuándo es útil la calprotectina y después hay otra pregunta, si el estrés puede agravar la colitis ulcerosa. Antes de zambullirnos en el tratamiento. Bueno, la calprotectina es muy útil. La verdad que es útil no tanto para el diagnóstico, en realidad sirve un poco para diferenciar, en mi experiencia, la mayor utilidad es para monitorizar el tratamiento y ver el paciente cómo evoluciona con el tratamiento que uno instaura o al revés, con el tratamiento que desinstaura. A veces cuando desescalamos o bajamos los corticoides esto nos ayuda a monitorizar más objetivamente la evolución del paciente. Quizá ese es el rol más importante, al igual que, como todos saben, estos pacientes suelen tener más síndrome de intestino irritable asociado, un 60% versus un 12-15% en la población general. Y la calprotectina nos ayuda a diferenciar también este grupo, estas situaciones difíciles muchas veces de poder diferenciar cuando realmente hay actividad o cuando son síntomas funcionales asociados. Si no fuera tan cara y tan compleja, no está sistematizado hacerlo como screening. En algún momento se intentó, digamos, que se use esto para screening de enfermedad inflamatoria intestinal, pero no está recomendado porque, bueno, como esto por ahí implicaría hacer muchas colonoscopías en pacientes que no tienen síntomas. La verdad que no está indicado como screening de enfermedad inflamatoria, pero sí para monitorizar, y creo que sí por ahí hay que ver si tiene un rol o no. Se están haciendo estudios en pacientes de riesgo, por ejemplo, pacientes con eritema nodoso o que uno no tiene una causa clara, o con una sacroileitis y algún síntoma específico. Ayuda por ahí también a definir a qué paciente uno le hace un estudio más invasivo, pero quizás la mayor utilidad hoy por hoy en un paciente que ya tiene el diagnóstico es el monitoreo de la actividad, ¿no? Y de cómo vamos con el tratamiento sin tener que hacer una colonoscopía tan seguido, que hoy por hoy sabemos que hacemos más colonoscopías de las necesarias muchas veces en estos pacientes, ¿no? Bien. Martín. No, perfecto, coincido en todo lo que dijo José, creo que lo usamos cada vez más. El rol de los gastroenterólogos y todos los que participen de este vivo es diseminar lo que es la calprotectina para que nuestros agentes prepagas, todos los financiadores, entiendan que si tienen que pagar 3 colonoscopías por año y si les parece caro el método, pero la verdad que si hacemos la calprotectina cada 6 meses para control, podés optimizar, no hacerlo pasar al paciente por un riesgo innecesario y tener un control más optimizado, que es el patrón de oro que para el control, que es el tratamiento por objetivo, el famoso treat to target, que es lo que seguramente vamos a hablar cuando hablemos de tratamiento. Ok, perfecto. Bueno, ahí te hace una pregunta, Martín, a vos, si decís que la colitis indeterminada, sí, te tratas como una colitis ulcerosa, influye en la decisión y cantidad de biopsias remitidas, si volvés a solicitar una colonoscopía. Me perdí, pero voy a tratar de contestar con algunas cosas que sean útiles. La primera es volver a la endoscopía inicial para poder ver si ahora te parece que es una indeterminada porque tenés zonas respetadas, volver a la colonoscopia inicial para ver si era una lesión continua en su momento y seguís pensando que es una colitis ulcerosa.
Después, con respecto a la toma de biopsias, creo, tendría que contestarte, me repite la pregunta, pero para no perder tiempo, eh, podríamos decir que no cambia tanto la forma de tomar las biopsias cuando vos no sabés de qué se trata. Sea cronocolitis ulcerosa, vas a tomar 2 biopsias de ilion, vamos a insistir en lo mismo. Dos, vas a gastar un poquito más de tiempo, un poquito más de frasquitos, que es lo que nuestras asistentes se quejan, pero termina siendo una forma de poder monitorear qué diagnóstico tenés. Y después lo que vos mirás, lo que vos ves, la característica fenotípica típica de la colitis ulcerosa, que es desde el recto hacia proximal, y en enfermedad de Crohn las lesiones salteadas. Así que no sé si hay algo más que me haya quedado responder en eso, que tendría que haber dicho, me repite la pregunta, ¿no? Te, te- te agrego, te agrego algo a esta pregunta. ¿Qué importancia le ves a la tecnología en cuanto al equipamiento, llámese alta resolución, magnificación, cromandoscopía vital, cromandoscopía virtual? Sí, la verdad que te metiste en un terreno que es crucial, porque hoy en día la verdad no podemos negar que no vemos mejores cosas y no vemos más con la nueva tecnología. La verdad que la magnificación, la cromandoscopía, nos ha cambiado mucho el paciente que venimos controlando desde hace mucho tiempo, y estamos viendo si tiene zonas en las que sospechás que puede haber displasia o que tiene cáncer. La verdad que ha sido un cambio realmente importante de las 64 biopsias que planeamos inicialmente, ahora poder ver detalladamente. No obstante, también tengo que decirte que nos pasa a veces buscando con 2, 3 operadores la zona de displasia que encontraste por biopsia, que con todas las tecnologías no lo terminas viendo. O sea, creo que nos ayuda mucho no desesperar el que todavía tiene la tecnología tradicional, porque tiene formas y herramientas para poder buscarlo. No hay tantos trabajos que muestren una tremenda superioridad cuando uno le pone ganas, tiempo y una tinción vital antes que una cromandoscopía. O sea, no desesperar, pero sí me parece que hemos ganado una parte importante. No sé, José, ustedes cómo lo ven desde Sí, Hospital Italiano, que tienen todo disponible. sí, la verdad es que nosotros, bueno, José Sobrero, que es el alma mater de todas las colonoscopías y los screenings y es súper obsesiva. Hemos hecho trabajos que en principio lo más importante, eso siempre lo recalcamos, es una endoscopía hecha con el paciente bien preparado, con paciencia y por supuesto si uno pudiera, alta definición es lo ideal. La cromoendoscopía tiene un rol muy importante si uno no tiene una buena alta definición y si quiere realmente hacer screening de cáncer de colon en poblaciones de mucho riesgo, que hoy por hoy sabemos que es la minoría la que tiene este grupo de alto riesgo en el cual uno tiene que ser tan obsesivo. Con lo cual creo que para el diagnóstico no sé si cambió mucho, ¿no? Yo creo que lo más importante es la sospecha. Quizás la diferencia puede estar cuando uno hace screening de cáncer de colon en estos grupos de pacientes de más riesgo, que repito, no son todos, y no hay nada con que darle, me parece que a las ganas que le ponga el endoscopista, una buena preparación y al dedicarle el tiempo que necesite, que es lo más difícil, ¿no? Dos palabras, ya que mencionaste cáncer de colon y pasamos al tratamiento. ¿Qué Dos relación? palabras. Sí, dos palabras. O tres, cáncer Sí, de colon. sí, no, yo creo que me parece que hay que un poco. Hoy por hoy sabemos que los pacientes, a su vez con colitis ulcerosa, no son todos iguales. Estamos hablando que el mayor riesgo de cáncer de colon es en pacientes con enfermedad de colon, ¿no? Ya sea cronocolitis y hoy por hoy los estratificamos. Sabemos, por ejemplo, que los pacientes con rectitis macro y micro, es importante esto, ¿no? La clasificación de la extensión es microscópica también. El riesgo es igual al de la población general y muchas veces vemos por ahí que estos pacientes tienen hechas una colonoscopía anual desde los 5 años de diagnóstico y la verdad que eso no tiene razón de ser y el paciente realmente la pasa mal y tiene miedo de tener un cáncer. Hay poco
pocas poblaciones que tienen realmente más riesgo de cáncer de colon, son los que tienen colitis extensa, de muchos años de evolución, de enfermedad mal controlada. Esto también hoy por hoy lo sabemos, es muy importante la remisión macroscópica para disminuir el riesgo de cáncer, y por supuesto los que tienen antecedentes familiares de cáncer de colon o con largitis esclerosante primaria, pero no son todos, entonces tenemos que seleccionar realmente qué paciente se merece una colonoscopia anual y en un centro por ahí a quién hay que derivar para hacer una colonoscopia de alta calidad si uno no lo puede hacer o no tiene el tiempo, ¿no? Gastar los esfuerzos en el que realmente se lo merece. Creo que un poco es eso y estratificarlos, porque esto para los pacientes es un tema súper importante que a veces ni lo pueden verbalizar porque les da mucha angustia y bueno, eso, creo eso, no sé Martín, Déjame agregar una sola cosa, que son algunos datos de números útiles que nos sirven para la consulta y para hablarlo con el paciente. Un primer consejo es no asustar al paciente con el cáncer de colon como hemos hecho habitualmente, porque hoy en día tenemos formas de controlarlo. Recordar como médico que cuando le transmitimos la idea al paciente, algunos números sirven. En la población general, 5%, 5 de cada 100 de nosotros va a ser un cáncer de colon. Por supuesto que eso se incrementa a medida que por arriba de los 50 años hasta hacerse 10% a los 80 años. Son poquitos números, pero me parece que las tenemos que tener todos claros. Una colitis ulcerosa no tratada, que es la serie escandinava que dijo que tenía más riesgo de cáncer de colon, es 18% a los 30 años de enfermedad. O sea, de 5 a 18%, un poquito más de 3 veces la prevalencia. ¿Y qué pasa cuando los tratamos bien? Se hace igual a la población general. Esto tampoco es para decir, bueno, no pasa nada. No, sí creo que es importante, pero tampoco lo que vivimos en alguna época que era enfermedad inflamatoria, vas a tener cáncer. No, tenemos que trasladarlo por lo menos a números para que el paciente se haga la idea. Y lo otro importante con la angitis esclerosante, que recién lo mencionaba José, que a veces como gastroenterólogos, si no tratamos enfermedades inflamatorias y tampoco somos expertos en hepatología, como en el caso mío, que no soy experto en hepatología, tener en la cabeza que la mitad de esos pacientes va a ser cáncer de colon a los 20 años de enfermedad es un número sencillo para decir, ojo, yo tengo que hacer todo lo posible por monitorear que el colon está bien en este paciente. Eso es nada más que quería agregar. Excelente. Bueno, te iba a criticar porque te venía ganando José en la cantidad de preguntas. Bueno, y Edgardo Smecol disparó una pregunta y me parece que con esto nos metemos a tratamiento. ¿Qué cambios globales trajo la aparición de los tratamientos biológicos y pequeñas moléculas? Y bueno, nos metemos de lleno en tratamiento y nuevos enfoques terapéuticos que tenemos con respecto a estas dos patologías. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece qué cambios hubo en los últimos años con respecto a la aparición de toda esta batería de tratamientos? Sí, yo te ahora me dijiste que José contestó más que yo, ahora me voy a meter y contesto yo. No, la verdad que el cambio significativo y el más importante fue la aparición de los anti-TNF, la verdad es que, y un poco reforzando lo que hablamos hace poco en un Ateneo en el curso de otoño de la Sociedad Argentina, donde uno de los mitos que derribó el español fue, como hay tantas drogas nuevas, los anti-TNF ya no tienen uso. Y la verdad es que eso es una mentira, eso es un mito. Siguen siendo el cambio y la herramienta más importante, y ahora que los conocemos y que tenemos algo de experiencia, creo que desde la aparición del infliximab y de aquella portada de Gastroenterology que mostraba un colon destruido y un colon completamente restaurado, creo que sigue siendo de la misma utilidad. Con el tiempo vamos conociendo sus efectos adversos y qué cosas tenemos que controlar, y la aparición de los nuevos tratamientos no hace más que agregar al armamentario que tenemos, pero no deja de ser los anti-TNF la primera herramienta y en mi experiencia también ha sido la más efectiva. Ahora sí la dejo a José. Sí, yo creo que la verdad que la aparición de los tratamientos biológicos ha implicado un cambio muy, muy importante en el manejo. Nos permitió que los pacientes, por ejemplo, sacarle los corticoides a los pacientes más rápidamente.
que eso la verdad que es un tema muy, muy recurrente que sigue ocurriendo cada vez menos, pero bueno, la menor tolerancia a medicaciones que sabemos que no tienen, que tienen muchos efectos adversos como la del tizona usada en forma prolongada o inclusive inmunosupresores que no eran efectivos, pero se los seguíamos dando sin que fueran muy efectivos. La verdad que el tratamiento biológico vino a ayudarnos un montón a manejar estos pacientes. Por suerte, seguimos teniendo más experiencia con los anti-TNF, cada vez hay más moléculas, como bien decían ustedes, con la intención de que sean cada vez más específicas y con menos efectos adversos y buscando distintos mecanismos de acción, ¿no? Porque a pesar de todo, con los anti-TNF sigue habiendo un porcentaje importante, no menor, que no responden, más o menos un 20, un 30%, y si uno va mirando a quién tenemos que optimizar o subir la dosis, de los pacientes que requieren el biológico no responden, uno tiene que pensar en otro mecanismo de acción, y la verdad es que hoy por hoy podemos manejar estos pacientes y darle otras expectativas y decirle, bueno, yo me acuerdo no hace mucho, le decía, bueno, tenemos que cuidar este biológico y usarlo más y optimizarlo todo, porque si no, te tengo que mandar a operar. Y la verdad que hoy por hoy tenemos otras herramientas terapéuticas que son útiles con otros mecanismos de acción. En general, son todas muy seguras, con lo cual ha implicado un cambio muy importante y también en la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Yo creo que el no tener que usar corticoides y el poder acotar ese tema ha sido súper, súper importante. Hay algunas series, no sé Martín si quieres decir eso, pero ha disminuido en algunas series el requerimiento de cirugía, sobre todo en la enfermedad de Crohn, de recirugías. En colitis ulcerosa todavía está un poco más discutido porque hay un porcentaje que termina llegando a la cirugía, pero con el tiempo estamos viendo un cambio y la verdad es que yo siento que cada vez operamos menos a los pacientes. No sé, Martín, ¿vos qué opinás? No, sí, coincido en todo lo que dijiste, no tengo mucho para agregar. Corto y Bueno. conciso. No, A acá ver, hay varias preguntas por Facebook, por por YouTube, que YouTube. lo tengo acá abierto. No, pero me Sí, ¿no? gustaría ver el tema de optimizar los tratamientos, así agotamos este tema. Digamos, supongo que ustedes se deben entretener a la hora de decir, bueno, este paciente de acuerdo a esta edad, a este compromiso, vamos, y estos antecedentes, vamos por acá, vamos con este tratamiento, con este otro. Creo que el armamento va aumentando anualmente y supongo que esto es, primero, ya deja de ser o disminuyó el desafío a la hora de tener, como recién decían, la mayoría de los pacientes se operan, como veíamos en el hospital, que llegaban pacientes directamente para operarse, a veces por guardia directamente. Todo esto supongo que fue disminuyendo, como dijeron, pero debe ser casi entretenido ir viendo qué medicación puede encajar en cada paciente, ¿no? Sí, no, no sé si entretenido sería la palabra, pero hoy en día tenemos muchas, cuando tenés estos pacientes, no hay nada que sea entretenido. Lo que sí tenés son muchas formas de, entiendo lo que querés decir, no te Yo estoy te puedo hablar de criticando, no te de la pongas enfermedad mal, no te... celíaca, que Bueno, el tratamiento se de la entiende intolerancia al perfectamente. gluten. Lo que creo es que desde el tratamiento hay cuestiones que son como decirte básicas, en la cual sí hemos mejorado en el conocimiento de todo, saber uno cuando enfrenta una enfermedad y no tiene un contacto permanente, quisiera tener un algoritmo de cosas que decir, bueno, si pasa A, hago tal cosa, si pasa B, hago tal otra. Para la parte de la enfermedad que anda bien, la enfermedad leve, tenemos ese caminito más o menos correcto. Lo que ha cambiado es que ese arsenal de cosas se abre tanto que hoy en día hablamos de la medicina personalizada, y esto es que no tenemos uno igual que el otro y no tenemos una forma de indicar los medicamentos. Ahí un poco la sugerencia es a todo gastroenterólogo que le toque enfrentar a este paciente, este tipo de pacientes en la enfermedad leve a moderada,
tenemos un algoritmo casi común. Cuando excede eso, es siempre compartirlo, como nos pasa con el cáncer, que hacemos comité de tumores, comité de oncología, compartirlo con gente que se dedica a esto para intentar personalizar el tratamiento, y eso existe. Hoy en día tenemos con la virtualidad miles de opciones de poder tratarlos, de compartir el caso, de pensar, y siempre surge uno que dice, bueno, pero mirá, este tiene joven y tiene Epstein-Barr positivo, ¿por qué no optamos por una u otra opción? Entonces, ese dato de cómo personalizarla, la medicina personalizada, hoy en día es casi una realidad en cuanto a todos esos caminitos que vos decís que nosotros podemos recorrer con la cantidad de tratamientos disponibles y la cantidad que se vienen, porque esto no es algo que se termina ahora. Bien. José, ¿tenías algunas preguntas de YouTube? De YouTube, sí. Preguntan, por ejemplo, en pacientes con buen control de la enfermedad, ¿cada cuánto se hace una colonoscopia de control? Bueno, eso creo que un poco lo contestamos. La Ujú. verdad que depende para qué uno lo hace. Si es un paciente que tiene mayor riesgo de displasia, eh, hay que hacer la colona después de pasado 10 años de evolución, cada 1, 3 o 5 años, dependiendo en qué grupo de riesgo esté, pero no, en general no es necesario para hacer monitoreo del tratamiento. En un paciente que está con control de la enfermedad sintomática, la calprotectina es útil como monitoreo del tratamiento y no es necesario hacer colonoscopías para controlar esto. Quizá eh, la decisión de hacer una colonoscopia, el momento más importante, más allá de hacerlo como prevención, es cuando uno tiene que hacer algún cambio en el tratamiento. Por ejemplo, si queremos desescalar o necesitamos, por supuesto, escalar cuando el paciente está con síntomas, para lograr tener constatada esta famosa y tan ansiada remisión profunda y sostenida, que si quieren después hablamos un poquito de eso, pero no es que hay que hacerlo muy, muy seguido, para nada. Y después preguntan acá, Toro, el rol de la enteroscopía. Ah, o sea, tiraste toro porque sabías que esa era difícil. No. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, yo creo que la enteroscopía va a tener un rol que todavía no lo tiene desarrollado, pero sin duda que uno quisiera ver, así como podemos ver con la cápsula endoscópica, esa zona gris que es el intestino delgado, el hecho de ir a tomar biopsias, el hecho de poder intervenir, dilatar la parte de tratamiento, de terapéutica, creo que no diría hoy que una enteroscopía diagnóstica tiene un rol muy importante, pero creo que en la medida que también avancemos en la parte terapéutica, creo que va a ser algo fundamental. Quizá no está tan desarrollada, pero todo lo que vemos que podríamos lograr me parece que es importante, independientemente de todo lo que falta de entrenamiento y todo lo que falta de, no sé, ahí Fabio nos podría decir cuánto tiempo les llevó tener un know-how o una curva de aprendizaje que sea para que te sea útil. Creo que no fue de 1 ni de 2 días, ¿no, Fabio? No, no, hace falta un número importante, arriba de 50 enteroscopías por lo menos, para decir que uno está capacitado y obviamente que esto depende de cada paciente, ¿no? Por la anatomía, se dificulta muchas veces el avance del equipo, así que obviamente también están viniendo nuevas tecnologías que resultan muy atrayentes, que vienen motorizadas y parecen facilitar mucho el procedimiento. Pero bueno, obviamente, y lo otro es el complemento de la cápsula con la enteroscopía, porque no es una cosa u otra, creo que son complementarios y en primer lugar, y no solo en la enfermedad inflamatoria, sino también en la hemorragia digestiva. Hay varios trabajos que demuestran que es mucho más útil primero la cápsula y después la enteroscopía, y en este caso sucede lo mismo, ¿no? Bien. Acá preguntan algo muy, muy, que puede parecer simple, pero no es fácil de contestar, me parece, Martín. ¿Qué criterio mayor tenemos para saltar al uso de biológicos? ¿Brotes frecuentes? ¿Cuál es el ideal para comenzar? Así.
Bueno, la verdad es que está buenísima la pregunta y me gustaría dejar un criterio muy práctico. Eh, el- hay un concepto que lo voy a volver a tomar, que ha salido publicado recientemente. No es nuevo el concepto, pero lo han vuelto a publicar en esto del diagnóstico muy temprano de las enfermedades inflamatorias, que es la diferencia entre la actividad y la severidad de la enfermedad inflamatoria. El otro día algo charlamos. Una cosa es que vos tengas el paciente muy activo ahora, que esté con sangrado, con diarrea, con fiebre, con todos los criterios con actividad, pero es su primer brote y no ha recibido tratamiento. Y otra cosa diferente es un paciente que hoy está, lo ves y se te sienta enfrente y está perfectamente normal, no tiene síntomas, pero mirás la historia clínica y en el último año ha tenido 4 veces que usar corticoides y le haces la endoscopía, que el paciente está perfecto, pero en la endoscopía sigue teniendo lesiones que llamaríamos moderadas. No es una úlcera profunda, pero tiene erosiones, una mucosa granular, congestiva eritematosa. Entonces, ¿cuál de los dos está peor? En actividad, el que nombré primero, pero en severidad, el segundo, porque es el paciente en el que ese criterio es el que te va a decir, bueno, acá tengo que saltear etapas, no puedo volver a usar el mismo tratamiento. Si a eso le sumamos que el mismo paciente que les acabo de contar, y mirás la historia clínica, usó 4 veces corticoide en el último año y está con síntomas, yo ese paciente no dudo que ese paciente va a necesitar un anti-TNF o algo diferente de las terapias tradicionales. Y este criterio que espero que quede como algo muy práctico es porque por contraposición, el que está muy bien pero tuvo los varios ciclos de corticoides, es el que voy a pensar en los inmunomoduladores tradicionales en la satioprina. Hoy en día creo que cuando los pensamos tiene que ser el paciente que lo vemos y está bien, entonces nos da tiempo 6 meses, 9 meses para esperar que el tratamiento responda. Pero si hay algo que los hace apurar, un estado nutricional, una anemia, una diarrea no controlada, afectación de la calidad por la diarrea, no dudo en que ese paciente va a saltear etapas y va a pasar al biológico o a lo que fuere. Sí, perfecto. Yo coincido eso que hablabas de la diferencia de la foto o la película, ¿no? Una cosa es cómo está el paciente hoy y la actividad que tiene en este momento, pero lo que importa también es la película de su vida, toda su historia, si se lo diagnosticaron de muy joven, si es niño, si es varón, digamos, pero un poco es eso, no, pacientes graves, digamos, con criterios de severidad, esto que decía Martín, con diarrea que no responde, hipoalbuminémicos, con muy mala calidad de vida, la verdad que no hay que esperar y hay que usar el mejor tratamiento que tenemos hoy, que son los biológicos. Cuando el paciente me dice, pero ¿qué es lo mejor que hay para esto? Y sin duda, por supuesto que hay efectos adversos, que podemos charlar como con todos los medicamentos, pero si uno tuviera que decir cuál es el mejor tratamiento, digamos, que cambia un poco la historia de los pacientes moderados, severos, sin duda son los biológicos. Por supuesto que la mesalacina tiene un rol en casos leves de colitis ulcerosa, pero los biológicos son los que realmente tienen un impacto en cambiar un poco la historia natural de estos pacientes. Clarísimo. Bueno, hay más preguntas. Ahí está la doctora Milano que dice que la experiencia de ellos en el hospital, el 62% de los pacientes tuvo algún tipo de, de violencia, de abuso, o maltrato, ¿sí? Que ellos tienen como un importante trabajo con el Departamento de Salud Mental. ¿Ustedes qué opinan como disparador de brotes de este tipo de patologías, sobre todo, bueno, colitis ulcerosa y todo el cuadro de estrés? Sí, creo que lo preguntaste y nos quedó sin responder eso más temprano. Sí, hay dos factores que están asociados con la aparición de brotes de la enfermedad inflamatoria, que es la ansiedad y la depresión. Son las dos situaciones más estudiadas, pero seguramente que no son las únicas. Lo que faltará es estudiar otras más. Por ejemplo, saludos a Claudia y a todo el equipo del Hospital Posadas. La verdad que, como te dije, hay muchos centros y muchos lugares en Argentina que se está trabajando bien en esto. Si bien el tema del abuso en edades tempranas está ampliamente demostrado en el intestino irritable, yo creo que si tienen esos datos está bueno para poder publicarlo. No lo tenía como algo en enfermedad inflamatoria
pero si está el dato y se puede hacer, es algo en lo que tenemos que trabajar. Así que no sé, ahora le dejo más difícil porque le paso a José a ver qué es lo que dice. Eh, no, bueno, yo conocía el trabajo de Claudia y todo el equipo del Posada y la verdad que es súper interesante y también creo que eso lo tienen que profundizar y publicar. La verdad que el estrés, la ansiedad, las crisis vitales, digamos, suelen tener un rol en desencadenar brotes, pero también creo que hay que tener cuidado en estigmatizar a estos pacientes, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces vienen con el rótulo, esto te lo haces vos a vos mismo, porque sos nervioso, porque sos exigente, porque, bueno, un montón de historias encima al paciente lo cargan que lo que le ocurre es por culpa del mismo que se lo produce por su ansiedad. La verdad es que eso, creo que esto hay que desterrarlo un poco, no está claro si es el huevo o la gallina, digamos, qué es lo que ocasiona la depresión y la ansiedad, si la enfermedad o la enfermedad es la que desencadena el brote. En la práctica lo vemos pacientes que se separan o que cambian de trabajo y eso les repercute. Es distinto en cada paciente, a algunos les repercute más que en otros, pero lo que sí creo que hay que decirle a estos pacientes es que ellos tienen que tener una calidad de vida y una vida como el resto de los mortales, digamos, se pueden casar, divorciarse, tener pérdidas como tenemos todos y que eso no les implique siempre tener un brote. Quizás lo más importante es tener claro que si la enfermedad está controlada y logramos que esté en remisión, van a poder atravesar todas las crisis que atravesamos todos sin que siempre eso vaya a implicar un brote. Personalmente creo que hay una asociación en algunos pacientes, pero quizá eso me gustaría que no se estigmatice tanto a estos pacientes. Uy, vos que te dedicas a esta enfermedad, ¿no? Y la verdad hay que ser muy cuidadoso en eso y sobre todo en todo lo que tiene que ver con salud mental porque bueno, es un tema que en general tampoco nosotros sabemos manejar muy bien y sí me parece súper importante, como decía Claudia, tener a alguien en el equipo al que uno le pueda derivar, que pueda confiar en que el paciente va a estar también cuidado desde lo emocional, que es importante. Aprovecho y justo me dan pie y lo acaban de preguntar. No hablamos nada con respecto a lo que es la dieta, los prebióticos, los probióticos, el trasplante. Eh, Podemos hablar un poquitito de este tema si no están aburridos, si la gente sigue ahí activa, así que este, podemos No, el seguir. único problema es que con esto podemos estar hablando si fuera por José, por mí, podemos hablar mucho. Creo que en el tema de nutrición y probióticos, prebióticos, también quizá la microbiota es el tema dentro de la gastroenterología y dentro de la medicina, y en los próximos años va a ser eh, el boom en muchas especialidades, no solo en gastroenterología. Y esto no escapa a eso. El tema de nutrición podríamos dividirlo como en la parte de soporte nutricional, que son pacientes que por muchos motivos no se alimentan bien y nosotros debemos estar atentos a esos déficits para reponerlos. El tema del trabajo en conjunto con el equipo de nutricionistas creo que es otro dato fundamental. Y el tema en el cual me voy a detener y le voy a dar la palabra a José, que es quizá el más importante, el paciente que logramos la remisión de la enfermedad no tiene ningún motivo para estar con dieta o para estar permanentemente como nos pasa, sobre todo con los chicos adolescentes que llegan en la etapa de transición y las madres con muchas ganas de que el hijo esté bien, pero lo encierran en una dieta que no lo dejan comer cosas que la verdad que no tenemos mucha herramienta para hacerlo. O sea, es muy importante de soporte, no es tan importante cuando lo tenemos al paciente ya estable, y creo que en eso tenemos que hacer un gran hincapié, no encasillarlo en dietas restrictivas, como tampoco encasillarlo en el rol, en la cuestión psicológica, en el paciente que está mal, porque recordemos siempre que el intestino irritable, que es una de nuestras enfermedades más prevalentes para gastroenterólogos, tiene muchísima más comorbilidad psiquiátrica y psicológica que las enfermedades inflamatorias intestinales. Y con eso te dejo la parte de nutrición, José. Sí, coincido 100%. Yo cuando me vi que también estoy en transición,
Leo, la verdad es que a menos que los chicos coman una hamburguesa mal cocida, digamos, no tienen prohibido comerse una hamburguesa de vez en cuando o, digamos, si la enfermedad está en remisión, sobre todo, los pacientes tienen que tener una dieta equilibrada y balanceada y sin ninguna restricción, excepto situaciones puntuales, pero que no es el caso del paciente en remisión. En eso coincido con Martín y me parece que hay que ser lo menos restrictivos posible si el paciente está bien. Eso por un lado. Y por otro lado, me perdí un poco. ¿Qué más de la nutrición enteral? Probióticos, ¿Dijeron? prebióticos. No, Ah, preguntan ahí bueno, qué importancia tiene el uso de probióticos en el mantenimiento de la remisión, por ejemplo. la verdad que no hay ningún trabajo que haya demostrado ni que el probiótico ni el prebiótico ayude a que la enfermedad inflamatoria intestinal esté en remisión. Hay algunos trabajos en situaciones puntuales como la pauchitis, pero no está demostrado que eso sirva. Es verdad que no hace daño y en algunas circunstancias, cuando hay un síndrome de intestino irritable asociado, algunos de estos eh, sobre todo algunos probióticos, pueden ayudar a mejorar los síntomas de colon irritable, pero no de la enfermedad inflamatoria intestinal. Con lo cual, personalmente nunca aconsejo ni indico ni probióticos ni prebióticos, pero cuando el paciente me lo plantea, porque eso es muy común y hay un montón de probióticos y prebióticos que se venden por internet con prospectos muy largos, que yo los leo cada vez que me los mandan mis pacientes a ver si lo pueden tomar, la verdad es que no hay ninguna contraindicación para que los usen, pero no los usamos nosotros como terapéutica. No sé si vos, Martín, tenés otra experiencia con esto. Y bueno, y después el trasplante de materia fecal, que es otro gran tema, que en Argentina se hace en muy poquitos lugares y que tiene indicaciones muy precisas en caso de colitis ulcerosas refractarias, digamos, no se usa como un tratamiento habitual fuera de estudios clínicos por ahora, ¿no? Pero bueno, es algo muy atractivo en algunos escenarios, me parece. Sí, los pacientes leen mucho internet y vienen a veces a consultarte y la verdad es que sí hay una forma de, creo que es una Escherichia coli Nisl que se usa, que tiene trabajo demostrado con mantenimiento de la remisión y similar a la mesalacina en colitis ulcerosa y que en Europa la estuvieron usando un tiempo y que en España creo que lo siguen usando en los pacientes intolerantes a la mesalacina. No es muy popular en el resto del mundo y que yo recuerde acá no lo hemos usado nunca. ¿Y qué importancia tiene la dieta desde el punto de vista, a ver, el año pasado salió un trabajo en Gastroenterology, creo que hablaba de la dieta mediterránea, que daba más resultado en la remisión del Crohn, de la colitis ulcerosa, digamos, ¿se continúa eso o no tiene ningún tipo de importancia? Yo vi y además he visto todos los vivos del doctor Nachman, que no sé si se los recomiendo. Y en eso vivo. En algunos que hablaron de probióticos, recuerdo me puse a buscar en relación a eso. Hay una realidad es que la dieta mediterránea, toda aquella dieta que favorezca la diversidad de las bacterias, y eso hemos visto que mientras más cantidad de tipos de fibras, diferentes tipos de fibras consumamos, eso va a dar más biodiversidad. Y todos los trabajos de inflamatoria indican que lo que pasa en la mayoría desde que, desde hace 10.000 años, cuando comíamos lo que agarrábamos del piso o lo que cazábamos, y se empezó a trabajar en la alimentación y a industrializar, lo que ha hecho es que la biodiversidad, o sea, el tipo de bacterias, la cantidad disminuya. Entonces, no sé si está tan claro eso, pero sí sabemos que si favorecemos la biodiversidad el ecosistema de nuestra flora intestinal, seguramente que vamos a lograr disminuir la chance de que aparezcan o empeoren las enfermedades inflamatorias intestinales. Creo que en ese sentido se sigue avanzando en investigación y que cada vez tenemos más estandarización de cómo medir la flora intestinal. Y eso es lo más importante, porque antes era muy al azar, muy decir, bueno, pruebe este bichito, le pongo un nombre y veo qué pasa, y no era muy diferente del placebo. Creo que ahora sí lo vamos a poder estudiar. Bien.
Chicos, ¿tienen alguna consideración más, algo que les haya quedado por hablar, que no hayamos hablado? No, yo por ahí el mensaje nuevamente, el tema de concientizar que este tipo de pacientes que se ven bien a veces pero no están bien, seguir avanzando en todo lo que hemos mejorado y un poco felicitar a todos los grupos que en Argentina, como ahí vi recién gente de Uruguay también que se está uniendo, y todos los colegas de Latinoamérica, me parece que el esfuerzo ha sido importante y que se ve hoy en día una mayor concientización y que los gastroenterólogos demoramos menos en reconocerlas y empezar los tratamientos. Profundizar el tema de trabajar en equipo, de no dudar en llamar a pedir ayuda y trabajar con los que necesiten, entre equipos multidisciplinarios, entre colegas y con otras especialidades. Yo creo que con eso vamos avanzando y vamos a seguir todos los años intentando ampliar un poco el conocimiento y lo que podemos divulgar sobre las enfermedades inflamatorias intestinales. Y nada más, agradecerles. Sí, uno ve eso, lo que estás comentando, ¿no? La interdisciplina e inclusive la interacción entre todos aquellos que tienen la expertise en la enfermedad inflamatoria y la intercomunicación entre todos ustedes, la verdad que con generación de casos clínicos permanentemente o ateneos, es fabuloso, ¿no? Y esto también ha hecho una evolución enorme. Así que bueno, José, ¿alguna consideración final? No, bueno, coincido con Martín que la verdad que quizá uno de los mensajes más importantes es sigamos sospechando que está, hay que buscarla, consultar, no quedarse eternamente con tratamientos que vemos que no están siendo efectivos y no conformarse con que el paciente se sienta bien. Sabemos que hoy por hoy tenemos que buscar más profundamente que el paciente pueda lograr mejorar también las lesiones objetivas, que eso tiene un impacto a largo plazo, entonces es lo que tenemos que tratar de buscar y eso, consultar, la verdad que es como decía Martín, hay tantos grupos que se dedican a esto y tantas formas de participar en Ateneo que no hay que desperdiciar esta oportunidad. Sabemos que estos pacientes son difíciles de manejar, sobre todo cuando uno está solo y lejos, así que consulten, que por suerte cada vez hay más grupos que se dedican a esto y tener aliados, ¿no? Eso siempre decimos, tener un patólogo aliado, un médico por imágenes, un reumatólogo, ir tratando de formar un grupo para poder manejar mejor estos pacientes y hacerlo más llevadero, porque a veces puede ser extenuante en algún punto, ¿no? Bien. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Gracias también al laboratorio AVI por permitirnos esto y poder transmitirlo por YouTube. Así que la verdad que lo disfruté muchísimo, aprendí mucho. Este, así que bueno, no más que agradecerlo y lo voy a estar viendo en la comisión directiva en 2 días. El lunes es feriado, Nachman, por favor. El lunes hay reunión. Bueno, nos vemos. Muchas Nos gracias. vemos. Buenas noches a todos. Chau, chau. Chao, buenas noches. Chau.